Hola amigos, bienvenidos a tu canal informativo El Faro Político USA. Hoy, como siempre, te traemos las noticias más importantes del día y específicamente hoy te contaremos que los críticos de Donald Trump han vuelto a sonar las alarmas sobre los impulsos autoritarios que observan en el presidente de los Estados Unidos. Las acusaciones de que Trump se comporta como un líder sin contrapesos resurgieron durante el juicio político al que lo sometió la oposición demócrata y sobre todo después que fuera absuelto el mes pasado. En este sentido, la experta estadounidense en autoritarismo, Erica Frank, advierte que hay similitudes entre el comportamiento de Donald Trump y lo que vemos en dictaduras. Recordemos que Trump se libró de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso que enfrentaban el impeachment con un respaldo casi monolítico de los senadores de su partido republicano, donde solo uno de ellos votó para condenarlo. Luego surgieron otras controversias, ya sea por una barrida de funcionarios gubernamentales percibidos como desleales al presidente, incluidos muchos testigos del juicio político, o por la afirmación de Trump de que él tiene derecho legal de intervenir en casos penales del Departamento de Justicia. El diario The New York Times afirmó en un editorial que el presidente, con su naturaleza autoritaria, carece de respeto por los principios de las democracias liberales basados en el Estado de Derecho, mientras que Taylor, reportero del The Washington Post, escribió que el estilo autoritario de Trump está rehaciendo a los Estados Unidos. Por su parte, la ONG Freedom House, en su informe anual sobre la libertad en el mundo, publicado esta semana, expresa que los feroces ataques retóricos contra la prensa, el Estado de Derecho y otros pilares de la democracia provenientes de los líderes estadounidenses, incluido el propio presidente, socavan la capacidad del país de persuadir a otros gobiernos para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, y son explotados activamente por dictadores y demagogos. Trump y quienes los defienden sostienen que su conducta es compatible con las reglas del juego democrático en Estados Unidos y acusan a sus opositores de lanzar cacerías de brujas y cruzadas partidistas. De hecho, el presidente mencionó en un reciente discurso del Estado de la Unión ante el Congreso que con cada acción su administración está restaurando el Estado de Derecho y reafirmando la cultura de la libertad estadounidense. Erica Frank, profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Michigan y autora del libro Autoritarismo, lo que todos necesitan saber, cree que aunque en Estados Unidos es una democracia, existen semejanzas entre el comportamiento de Trump y líderes de regímenes dictatoriales. Y lo que sigue a continuación es un resumen que encontramos del diálogo telefónico entre BBC con Frank, quien también es coautora del libro Democracias y Regímenes Autoritarios y ha publicado varios artículos sobre este tema. Al ser interrogado sobre si están justificadas o exageradas las advertencias sobre los impulsos autoritarios de Trump por parte de sus críticos, la especialista respondió que creía que están justificadas, porque hubo cierto optimismo de que después del impeachment él atenuaría las cosas, pero dejó claro que no era el caso y que se sentía envalentonado. Sin embargo, dice Frank, sus preocupaciones no son necesariamente con el comportamiento de Donald Trump, sino la renuencia dentro de su partido a tratar de controlarlo. Frank dice tener una visión pesimista del mundo y de que todos los líderes tienen hambre de poder y si pueden intentarán consolidar el control. La única razón por la que vemos transiciones de liderazgos en las democracias es porque tenemos instituciones que puedan frenar este tipo de comportamiento. Pero si el liderazgo político no está dispuesto a respetar esas instituciones, hay un problema. La segunda pregunta en responder, la también escritora, fue si entonces cree que el sistema de gobierno de Estados Unidos se está volviendo de algún modo más autoritario con Trump. De inmediato, Frank afirmó para responder y añadió que cree que hay un consenso de expertos que opinan que su democracia es más débil y más frágil que antes de su elección. La razón para decir esto es que Frank asegura haber visto una serie de comportamientos que no habían sido típicos de la política estadounidense y hay mucha preocupación sobre las próximas elecciones en términos de si será una competencia libre y justa sin intromisión extranjera. Ella explica que muchos sistemas autoritarios que una vez fueron demócratas
Elecciones como estas pueden ser un gran punto focal y el liderazgo puede usarlas para consolidar aún más el poder. Así que por lo tanto, ve las próximas elecciones como un gran desafío para la democracia estadounidense. Frank prosiguió dando algunos ejemplos de lo que ve como impulsos autoritarios de Trump. Y explicó que la forma más común de dictadura hoy en día es la dictadura personalista, que tiene una serie de características clásicas. Una es que el líder trata de purgar al grupo de liderazgo de cualquier individuo que pueda desafiarlo. Los expertos a menudo son despedidos y el líder se rodea de personas leales y familiares. Es la forma en que el líder intenta protegerse de sus rivales. Y vemos que esto sucede con mucha claridad en el gobierno de Trump, que se ha rodeado de personas leales y miembros de su familia, muchos de los cuales no tienen experiencia en lo que tienen que hacer, y esta conducta definitivamente se parece a las dictaduras. Entonces tiene un montón de hombres, sí, en las dictaduras personales y también en el gobierno de Trump. Recientemente él nombró en la posición de jefe de inteligencia a alguien que no tiene experiencia en ese campo. En este sentido, Trump es muy parecido a un líder personalista. También es comparable a un dictador personalista en términos de su paranoia, debido a que los dictadores personalistas no tienen información confiable sobre el pulso de la gente, porque se han librado de cualquiera que pueda proporcionarles esa información. Están, por lo tanto, todo el tiempo muy inseguros y nerviosos. Lo vemos mucho en el comportamiento de Trump también, donde ataca a cualquier crítico potencial en Twitter o en otros lugares, y esto es en gran medida un reflejo de su paranoia. Hablando de Twitter en dictaduras personalistas, a menudo vemos a los líderes tratar de marginar a los medios tradicionales. Esta es una herramienta para intentar promover la línea del gobierno y silenciar a los críticos. Y vemos que Trump en buena medida ha apartado a los medios tradicionales y ha tratado de esculpir su propia narrativa. Hay muchas similitudes entre los comportamientos de Trump y lo que vemos en las dictaduras de hombres fuertes. Pero aún así se dice que en Estados Unidos hay una democracia. La especialista asegura no estar sola en esta evaluación y opina además que la democracia aquí es mucho más frágil de lo que era antes de que Trump asumiera la presidencia. Y esto está en línea con una tendencia que estamos viendo a nivel mundial, porque las democracias que creíamos bien establecidas están bajo amenazas. Hoy en día la mayoría de las dictaduras llegan al poder con alguien democráticamente electo que socava las instituciones demócratas, y Turquía y Venezuela son unos ejemplos clásicos de esto. Lo que sucede en Estados Unidos está en línea con las tendencias en otros lugares. Aún así, Frank asegura que no es justo decir que se convertirán en Turquía después de las elecciones de noviembre, ya que el riesgo a que esto ocurra es bastante bajo. Sin embargo, el riesgo también es más alto de lo que era años anteriores. Su temor en sí es que haya una crisis. En Turquía se vio el golpe fallido en 2016 y el régimen de Erdogan utilizó una crisis como punto focal para aplicar mano dura. Se pueden hacer estas cosas diciendo que son en nombre de la seguridad nacional, y así sucesivamente. Durante este punto de la conversación, el entrevistador hizo una intervención para comentarle a Frank que hoy en día el poder de Trump está limitado por las instituciones de la democracia y que él estará sujeto al voto popular una vez más en noviembre. Entonces le preguntó que si creía que era posible que con estas garantías la democracia de Estados Unidos cayera en alguno de los ejemplos que ella citaba anteriormente. La respuesta fue que ella está algo nerviosa acerca de las próximas elecciones por un par de razones. En 2018, antes de las elecciones de mitad de mandato, Trump trató de mostrar dudas sobre si las elecciones iban a ser justas y libres. No había evidencia, pero esa estrategia fue muy efectiva para crear dudas y debilitar la fe de los ciudadanos en su sistema, y es probable que él continúe con estas tácticas en 2020. Entonces, por un lado, está nerviosa por las herramientas que podría usar para manipular el proceso a su favor, lo que desmantelaría aún más las instituciones democráticas en Estados Unidos. También está nerviosa sobre cuál será su narrativa si las cosas no salen a su favor. Muchos expertos señalan que un problema de democracia de Estados Unidos es la polarización política, y el impeachment de Trump probablemente contribuyó a polarizar más el país. ¿No hay una responsabilidad de la oposición demócrata por este resultado? Es una pregunta complicada, respondió ella,
porque por un lado ciertamente un proceso de impeachment va a intensificar las cosas, pero por el otro lado la mayoría de los expertos en términos de derecho institucional vieron el comportamiento de Trump como un abuso de poder. Entonces los demócratas estaban en una posición difícil porque si no hacían nada para sancionar ese comportamiento, básicamente le estaban dando luz verde para seguir haciendo ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, investigaciones en Venezuela muestran que la polarización política permite un tipo de toma de poder autoritaria. Como el partido en el poder tiene tanta aversión con el partido de la oposición, es más probable que los ciudadanos acepten una socavación disimulada de la democracia a cambio de asegurarse de que el partido que odian no asuma el mandato. Esta interesantísima información con la que hemos llegado al final del video por el día de hoy, la obtuvimos de BBC News Mundo. Nosotros seguiremos trayéndole las mejores noticias día a día. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios al final del video.